Hola a todos mis cuartos medios queridos. Hoy día tenemos nueva clase y en este caso veremos lo que es función, dominio y recorrido. Ya también veremos cómo podemos resolverla dentro de nuestras distintas funciones, ¿cierto? Entonces partimos con conceptos básicos y como tengo atrás es el concepto de función. En este caso nos dicen que es una relación entre dos conjuntos. Un conjunto dado por X, que sería nuestro dominio, ¿cierto? Y el otro conjunto que sería dado por Y, que es el recorrido. Tenemos dos tipos de notación que se pueden encontrar en sus libros de clase de lo que sería una función. Bueno, nuestra definición de dominio, la primera nos indica que es un conjunto de partidas, o sea, donde comienza nuestra función. También nos dice que los valores que se encuentran en nuestra función está definida, ¿cierto? Y por último, los valores que le damos a x, que sería nuestra variable independiente. Dominio se denota en DOM-F y si nosotros lo queremos ver en una gráfica, tendría que leerse de izquierda a derecha. Observaremos el dominio de una función, ¿cierto? A través del GeoGebra. Tenemos que recordar que nuestro dominio tiene que ser a través de nuestro eje X, que es la variable independiente de nuestra función. Insertaremos la siguiente función en nuestro plano cartesiano. Lo primero que noto es que nuestra función no tiene un punto de inicio ni final. Por lo tanto, mi función va desde el infinito negativo hacia el infinito positivo. Recordemos por nuestro eje X, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de esta función, lo anotaremos aquí, el dominio de nuestra función serían todos los reales. Bien, nuestra definición de recorrido es un conjunto formado por las imágenes de nuestra función y también son los valores que toma la función en y, que sería nuestra variable dependiente. La denotación de recorrido es rec de f, también podemos encontrar rec con 2c. Ahora bien, en un gráfico, nuestro recorrido se leería a partir de abajo hacia arriba, o sea, bien, acá tenemos un ejemplo de lo que es una función polinomial, en este caso es una función cuadrática, y su gráfica es de esta forma. Bien, nosotros tenemos que determinar el recorrido y en este caso tenemos que fijarnos en el eje Y, ¿sí? De dónde comienza nuestra función. En este caso siempre, cuando veo el recorrido, tengo que fijarme de abajo hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, el recorrido de mi función en este caso comenzaría en este punto, ¿sí? Al amplificar, la función, voy a darme cuenta que efectivamente la función comienza aquí, en el punto exacto de -4. Por lo tanto, el recorrido de esta función, lo voy a anotar aquí, el recorrido de la función comenzaría, o sea, intervalo cerrado, ¿cierto? Porque va a tomar el -4, que es donde comienza nuestra función, hasta el infinito, intervalo abierto. Siguiendo con lo que son nuestras funciones dominio y recorrido, tenemos un tipo de función que son las polinomiales, donde el dominio y el recorrido siempre serán los reales. Entonces tenemos algunos ejemplos, donde f de x es igual a x más 3, f de x es igual a x menos 5 y tenemos una distinta acá, que sería f de x es igual a x cuadrado más 2x menos 3. Esta función es una función polinomial, pero a su vez es una función cuadrática. Y esta también su dominio será todos los reales, pero el recorrido es lo que cambia y lo veremos a continuación. Bien,
En esta función, que es polinomial y a su vez cuadrática, encontramos su gráfica, donde explicaremos cómo determinar el recorrido, que es a través del eje y, que es nuestra variable dependiente. Y bien, habíamos dicho que una de las características del recorrido es verificarlo de abajo hacia arriba, ¿cierto? A través de su gráfica. Por lo tanto, vamos a ampliar la imagen y verificar de dónde comienza nuestra función. Si bien esta función tiene un punto de intersección en el eje Y, no implica en su recorrido. Nos tenemos que fijar de dónde comienza la función y en este caso sería aquí. A partir del -2 comenzaría el recorrido de la función hacia el infinito. Si lo notamos en esta imagen, comienza aquí hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, anotaremos que el recorrido de esta función es a partir del -2, o sea, un intervalo cerrado, -2, hasta el infinito con un intervalo abierto. Seguimos con las funciones y en este caso tenemos las funciones fraccionarias. Bien, y dicen que para calcular el dominio se debe igualar el denominador a 0. Yo puse de ejemplo esta función que es f de x, 1 partido en x más 2. Por lo tanto, el primer paso que yo tengo que hacer es igualar a x más 2 es igual a 0. Y lo resuelvo como una ecuación. En este caso me dio que x es igual a -2. Por lo tanto, el dominio de mi función van a ser todos los reales menos cuando x valga -2. ¿Y por qué se debe a esto? Lo voy a comprobar aquí al lado. O aquí. ¿Por qué se debe? Porque si yo tuviera... Voy a hacer la función, ¿cierto? 1 partido en x. Voy a notar que es -2, ¿cierto? -2. Más 2, ¿cierto? Porque reemplacé mi x, ¿sí? En este caso, me daría 1 partido en 0. -2 más 2 es 0. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales menos el -2. En este momento no existe una definición de 1 partido en 0, por lo tanto no puede ser y el dominio no va a pasar por el -2. ¿Sí? Ahora bien, veremos lo que es el recorrido en nuestro gráfico en GeoGebra. Y bien, en este ejercicio nuestra función es una función fraccionaria. Su gráfica es de esta forma. Podemos notar su dominio que va en el eje X y nuestro recorrido, que es lo que verificaremos en este video. Entonces, el recorrido se ve a través del eje Y, que es nuestro eje dependiente, nuestra variable dependiente, ¿cierto? Entonces, al amplificar la imagen, notaremos que en este sentido va hacia el infinito, negativo, y si seguimos mirando, va hacia el infinito, positivo. O sea, el recorrido pertenece a los reales. Pero tenemos un detalle. Se produce una asíntota en el -2, ¿sí? Por lo tanto, nuestro recorrido tendría la unión de nuestra función de esta forma. El recorrido de nuestra función sería de los infinitos
negativos hasta el menos 2, ¿cierto? Y como se produce la asíntota, nuestro intervalo iría abierto. Luego se une con nuestra siguiente función, la que tenemos aquí. Se une en un intervalo abierto nuevamente desde el menos 2 hasta el infinito positivo. Intervalo abierto. Tenemos también las funciones radicales, que para calcular el dominio lo que se encuentra dentro de nuestra raíz debe ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces yo puse el primer ejemplo donde tengo que f de x es igual a raíz de x más 5. Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer para determinar el dominio de mi función es que x más 5 sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, voy a resolverlo como una ecuación y me daría que x tiene que ser mayor o igual que menos 5. Entonces, el dominio de esta función sería intervalo cerrado porque comienza de menos 5 hasta el infinito. En este ejemplo de lo que es una función radical, notaremos en su gráfica lo que es el recorrido de esta función, ¿cierto? Recordemos, el recorrido se ve a través de nuestro eje y, donde su variable es la dependiente de mi función. En este caso, no tenemos un fin de nuestra función, ¿cierto? Que podríamos reflejar por nuestro eje. Por lo tanto, tenemos que fijarnos desde dónde comienza. Y en este caso, nuestra función comienza por el eje y en el 0 hacia el infinito. No tenemos un corte porque va hacia el infinito. Entonces el recorrido de nuestra función lo anotaremos aquí. El recorrido de nuestra función sería a partir de 0, intervalo cerrado, ¿cierto? Por este punto, hasta el infinito positivo, intervalo abierto.